Pulso económico del lunes, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35, a la bolsa española. 0,12% positivos. El índice general termina en 11.997,1, desentendiéndose de las flaquezas que otras bolsas han tenido, porque esto de la inteligencia artificial también da unos sustos, como luego van a ver, da sustos en bolsa. Bueno, en España como que no ha afectado demasiado. Algunos valores sí, pero en general poco. Los que más suben hoy: Celnex 2,94 arriba, Mafre 2,02 arriba y Telefónica 1,69 arriba. Y en el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, Merlin Properties se deja 4,68, ACS, la constructora de Florentino Pérez, se deja 4,53, Acciona Energía 1,92 abajo. Y a continuación les voy a adelantar los titulares de lo que va a ser luego nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que no se pierdan detalle. Bueno, y en nuestra tertulia de análisis económico, hoy tenemos que hablarles de la China DeepSeek. Han descubierto un sistema para sustituir al ChatGPT, que era la octava maravilla en materia de inteligencia artificial made in USA, y estos chinos de DeepSeek resulta que han desinflado el boom de la inteligencia artificial porque tienen un sistema que es infinitamente más barato, que requiere muchísima menos energía y que ha dejado a todos con el paso cambiado. Esa es la razón por la que el Nasdaq ha caído hoy un 4%, porque cuando menos lo esperaban se han encontrado un competidor que por lo visto pues le ha dado más al cacumen que los grandes expertos de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Eso significa caídas, por tanto, para Nvidia, que es la compañía que fabrica las placas, digamos, con los chips adecuadas para esto de la inteligencia artificial. Bueno, y también de rebote contarles que Repsol entra en los data centers con 4.000 millones y reta a Iberdrola. Van entrando poco a poco en el redil de los que podemos llamar están interesados por construir esos data centers. El primero lo anunciaba Donald Trump en Texas y otros muchos por todas partes. Repsol va a entrar en ese negocio en España y fuera de España con una inversión, como les decía, de 4.000 millones. Bien, y a continuación, ya sin más preámbulos, les presento a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar en esta ocasión para hablar de China y todo lo que puede significar, porque a priori puede ser un cambio de paradigma lo que estamos viendo, luego ya veremos. Ya veremos, estas cosas... Efectivamente, hay que tomarlas con mucha prudencia. Con mucha prudencia. Como la inteligencia es artificial, pues viene a ratos, pero ahora y a ratos se va. Sí, señor. Don Joaquín Robles, analista financiero, muy buenas tardes. ¿Todo bien, Joaquín? Todo bien, gracias. Pues gracias por estar aquí. Lo primero, echar un vistazo a la bolsa en España. El IBEX ha minimizado la presión bajista hoy sometida sobre Wall Street, por la razón que les contábamos medio en serio, medio en broma. Así es que hemos tenido una sesión bastante tranquila, bastante plácida, que nos deja ahí en los 11.997,1, que no es un mal sitio. Hombre, en absoluto. Es verdad que llegó a superar los 12.000 puntos durante la sesión, pero luego hubo un pequeño ajuste a la baja, en gran medida vinculado también a la apertura de Wall Street. Pero dicho lo cual, hay que tener en cuenta que, en primer lugar, se espera que los resultados de las empresas españolas sean muy buenos. Ya los primeros que se han anunciado, y lo comentábamos la semana pasada, el jueves, son resultados buenos y, por tanto, eso beneficia a la bolsa. Y luego yo creo que ya existe un convencimiento que la economía alemana y, en general, la economía europea no va a crecer significativamente y que, por tanto, el Banco Central Europeo va a bajar los tipos de interés probablemente ya esta semana. ¿Cómo has visto la sesión, Joaquín? Bueno, la verdad que me ha sorprendido cómo ha aguantado el IBEX 35. Cuando veía a los futuros norteamericanos caer alrededor de un 4%, pensaba que podía tener un mayor impacto en la bolsa europea. Es verdad que, igual que durante los últimos meses hemos visto que el IBEX 35 no terminaba de superar consistentemente los 12.000 puntos porque quizá le faltaba
dentro de su composición algo de tecnología, que era lo que mejor se estaba comportando, pues mira, hoy justo la falta de tecnología quizás es lo que le ha salvado de un mayor descalabro. Pues sí, hoy sí. Bueno, vamos con Donald Trump y una de sus medidas, que ha decidido tumbar eso del dólar digital, no le den más vueltas, orden ejecutiva al canto, firmada despacito, que las firma muy despacito, y dejamos de hablar del dólar digital, que tenía a muchos esa idea entusiasmados. Sí, y yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es verdad que él toma esta decisión diciendo que es mejor para la estabilidad financiera y sobre todo para la privacidad de los ciudadanos, que yo creo que es algo muy a tener en cuenta, pero luego hay otra vertiente que no sabemos si es interesada, y es que todos sabemos ese giro de 180 grados de Donald Trump durante los últimos 4 años con las stablecoins, las criptomonedas, por todo lo que le han ayudado a recaudar en su campaña electoral y todo lo que las va a apoyar, y obviamente una moneda, un dólar digital, por parte de un organismo oficial era una clara competencia a estos activos. Pero efectivamente, aparte de una clara competencia, era un proyecto que fue muy impulsado por el gobierno Biden. Y yo creo que ese es otro de los factores que ha incidido en esta decisión. Y además hay que tener en cuenta una realidad. La propia Reserva Federal norteamericana lo veía con bastante escepticismo. Evidentemente no se ha dado un cierre definitivo, no se ha eliminado definitivamente, sino que se ha retrasado la emisión, la difusión de esta moneda, pero en cualquier caso, de este dólar digital, en cualquier caso se crea una misión seria de estudio para ver las posibilidades. Yo siempre he dicho que hay que tener bastante cuidado con las monedas digitales en general, porque no sabes exactamente en función de qué se crean, y eso es muy peligroso, porque el Banco Central, en este caso, emite su dinero en función de la monetización de sus activos. Cuando aumentan los activos, aumenta el dinero en el sistema; cuando disminuyen, se reducen. ¿Y qué tiene su activo? Pues las divisas, los créditos que concede y alguna cosa más. De tal manera que yo sí que creo que hay que tener mucho cuidado, porque aquí el problema es que inundemos el mundo de dinero, y eso sí que puede generar un problema de inflación significativo. Por tanto, hay razones personales, pero yo creo que también es mera precaución en este momento, porque yo entiendo que la propia Reserva Federal se lo ha sugerido. Bueno, hoy han aparecido una compañía china que se llama DeepSeek, que ha prendido una especie de hoguera tremenda sobre pues Wall Street, el Nasdaq y algunos de los valores más concentrados en inteligencia artificial. ¿Cuál es la clave? Hombre, pues que los chinos, estos chinos de DeepSeek, tienen un sistema que es obviamente mejor que el ChatGPT. Y de lo que llevan caminado los norteamericanos, que es tan exigente en materia energética para refrigerar todos esos grandes centros de datos para hacer posible la inteligencia artificial, parece que el modelo de los chinos es infinitamente más simple, más barato, más sencillo, y deja pues todo el gasto en investigación que llevan los otros un poco en vilo. Por eso, pues muchas compañías muy vinculadas a la inteligencia artificial caían hoy en las diferentes bolsas en torno a un 4%. Y esto es lo que se conoce como cisne negro, ¿no? Habíamos empezado el año diciendo este año va a haber volatilidad, va a haber caídas, hablábamos de los aranceles de Donald Trump, de los precios energéticos, pero de repente un día te cae el mercado un 5% y no sabes ni por qué. Y es que hay una empresa en China que no tiene ni 2 años, que empezó con una inversión de 1,5 millones de euros, que ha logrado hacer un chat, ¿no?, de estos que llaman como ChatGPT, como Gemini, muy similar, que está dando unos resultados muy parecidos y sin usar esos chips de última generación. ¿Qué ha pasado? Nvidia, que era la dominadora absoluta de estos microchips con una cuota de mercado del 90%, cae más de un 17%, y muchos inversores empiezan a pensar si están demasiado sobrevaloradas este tipo de compañías, porque a lo mejor no necesitan de esa alta tecnología y de esa gran inversión. Amazon acaba de decir: voy a ampliar 65.000 millones mi inversión en inteligencia artificial, y bueno, pues a lo mejor no es para tanto. Y esto además son varios factores, ¿no? El primero de ellos, que de repente tienes a un competidor en China que le habías estado desde Washington prohibiendo comprar chips de alta generación precisamente para que no ocurriera esto, para que no empezara a desarrollar empresas de este tipo y pudiera robar protagonismo a las empresas norteamericanas. Así que bueno, obviamente es una amenaza
pero como siempre en la bolsa, cuidado, porque es una empresa que hay que ver si de verdad va a dar esos resultados cuando tenga 200 millones de usuarios como tienen las otras. Así que vamos a esperar y ver si de verdad puede generar más. Hoy la reacción es como si alguien, después del mundo de la estilográfica, inventara el bolígrafo Bic. Efectivamente, es una sobrereacción probablemente, porque en primer lugar hay que manifestar una importante prudencia. Hay que tener en cuenta que esta aplicación se presentó el 20 de enero, es decir, la semana pasada, y por tanto hay que ver qué eficacia tiene, no solo desde el punto de vista de un modelo, en este caso absolutamente elemental, de ejercicio básicamente de una actividad, y otra cosa es poder dar servicio a miles, millones de usuarios. En segundo lugar, efectivamente significa una revolución no solo en el mundo de los chips, que requiere chips mucho menos sofisticados, es decir, los anteriores, con lo que ahí no habría el colapso que se está produciendo en los chips, ni ese monopolio que tienen en Avantia en este momento Nvidia como consecuencia del control de ese tipo de chips, que probablemente es una actividad vinculada. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que se esperaba que los centros de datos de inteligencia artificial incrementaran la demanda de energía un 165% hasta el año 2030. Evidentemente, este modelo, a priori, pero que es un modelo básico, no requiere apenas de energía o muchísima menos energía. Por tanto, evidentemente, ¿a quién afecta? Afecta muy directamente, si de verdad funciona, a las empresas, digamos, tradicionales que tienen 2 o 3 años de inteligencia artificial, afecta a las empresas energéticas porque su demanda futura va a crecer menos de lo previsto, y afecta también, lógicamente, a las empresas vinculadas al chip, sobre todo a esta Nvidia que tenía el monopolio de los chips más sofisticados. Bueno, hemos dicho que a la bolsa española no le ha llegado el terremoto, pero sí le ha llegado alguna ola, ¿eh? Alguna ola sí, porque había empresas ya muy comprometidas con esto y, en fin, por ejemplo, ACS o, por ejemplo, Siemens Energy, estos, pues, hoy han tenido... Son empresas de economía tradicional, pero muy vinculadas a los proyectos de los centros de datos, etcétera. Merlin, que también había hecho una gran operación de inversión en esto, ¿no? Efectivamente, son empresas que estaban viendo el negocio y querían diversificar y entrar dentro de los centros de datos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que para la inteligencia artificial se necesita mucho almacenamiento, también muchos centros de procesamiento. Son, bueno, pues para que nos hagamos la idea, instalaciones, naves enormes donde hay un montón de servidores y donde necesitas alimentarlo energéticamente. De hecho, ACS solo relacionado con este tipo de nuevas tecnologías tiene una cartera de pedidos de más de 10.000 millones. Merlin Property venía el año pasado de hacer una ampliación de capital precisamente para entrar en este mercado y obviamente, bueno, si esto pone en duda que se necesite tanto chip de última generación y tanta energía, pues también puede ver comprometida su cartera de pedidos. Evidentemente, es lo que vulgarmente se dice, quedarse colgado a la brocha, porque si se confirma, y vuelvo a repetir, hay que ser prudentes, pero si se confirma la eficacia de este modelo chino, evidentemente significa una revolución respecto a las inversiones y las expectativas que se habían creado, sobre todo por parte de empresas norteamericanas. Y también afectando a empresas, entre otras españolas. De tal manera que, insisto, yo creo que mañana la situación se calmará más, pero hay que ver realmente las posibilidades de verdad que tiene ese modelo, que parece bastante mágico, y yo tampoco creo normalmente en las innovaciones mágicas, para abastecer a millones de usuarios. Y luego hay un asunto fundamental que también hay que tener en cuenta, hay que diversificar el riesgo. Y yo creo que el mundo no puede depender de un solo operador y menos chino, de tal manera que diversificar el riesgo parece bastante sensato. Siempre lo decimos aquí en el asunto financiero. Aunque haya una inversión que parezca muy atractiva, no puedes dedicar el 100% de los recursos a esa inversión, hay que diversificar. En este caso entiendo que también. Hablemos de Alemania. Está a menos de un mes de producirse el encuentro electoral para decidir quién gobierna el país y hoy el IFO ha apagado la velita de esperanza que teníamos puesta sobre los PMI alemanes. No es suficiente, ¿no? No, efectivamente. Hay que tener en cuenta que, para que lo entiendan, los PMI, sobre todo el de servicios, porque no el industrial, había superado el 50. Por tanto, pasaba de una visión de recesión a una visión de crecimiento positivo.
pero efectivamente el IFO, que ha sido positivo, que ha crecido, ha pasado precisamente del 84,7 al 85,1, lo ha hecho mucho menos de lo que se esperaba, las expectativas de los empresarios. Y en este sentido, que se pone claramente manifiesto, que Alemania está en una profunda crisis y que difícilmente va a salir de la misma, porque hay que tener en cuenta que se considera muy optimista que después de 2 años seguidos de contracción del PIB, de recesión, iba a crecer el 0,4%, pero ahora se empieza a cuestionar. Ha empezado el año con cierto dinamismo, entre comillas, pero tiene serios problemas. En primer lugar, una energía cara y con incertidumbre. Hay que tener en cuenta que depende mucho del gas ruso y ahora tenemos un conflicto y cometió el gravísimo error de cerrar las centrales nucleares. Asimismo, hay que tener en cuenta que su sector estrella, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, el automóvil, en el caso europeo está bastante en entredicho por la crisis del modelo, en este caso del motor de combustión. Y en tercer lugar, ha habido un rumor generalizado que los aranceles de Estados Unidos pueden penalizar mucho las exportaciones industriales de alto valor añadido. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Juan. Al final ha habido 3 factores que le han sumido en esta crisis, que es la volatilidad de los precios energéticos, la dificultad para contratar personal cualificado y sobre todo la caída de la demanda exterior, sobre todo en China. Eso no se está recuperando y además a todo esto se le ha sumado esa incertidumbre por el proceso electoral y también el miedo a nuevos aranceles con el problema de gobernanza que tiene la Unión Europea, que ahora muchas veces, pues si de verdad Trump se pone duro con ello, antes parecía que tenías en Merkel a una representante firme, ¿no?, y seria, y ahora bueno, pues hay más dudas y eso bueno, pues puede golpear todavía más a la economía alemana que bueno, pues lleva prácticamente 2 años sin crecer. Porque además el señor Sánchez se ha convertido en Adalid frente a las políticas de Trump. Adalid. En fin, bueno, muchos están en la duda y se preguntan, bueno, ¿qué hago yo con las acciones que tengo de Telefónica o con las que tengo de Indra? Y el mercado parece que va dándonos la explicación, porque hoy Telefónica subía 1,69, Indra 0,93. Joaquín, ¿cómo lo ves? Bueno, el problema ahora es lo que pueda hacer también o la mano que pueda meter el gobierno, ¿no? Es verdad que si analizamos las compañías por separado, Indra es una compañía que gusta mucho porque está en un sector al alza, que es el de la defensa. Además, ya hemos dicho, ¿no?, que Trump puede presionar mucho a Europa por ese lado, ¿no?, de que aumente el gasto en defensa. Indra se puede ver beneficiada y además tiene esa división de consultoría que está funcionando muy bien, que es la de Minsight. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor el gobierno empieza a decir, pues ahora que te has quedado con Hispasat de Redella, vamos a buscar un inversor para sacar parte de Minsight o vamos a sacar la parte de IT, la vamos a llevar a Telefónica. Si empezamos a hacer ese tipo de juegos, puedes empezar a desconcertar a los inversores de decir, pero vamos a ver, ¿los objetivos están alineados con el plan estratégico o con los planes del gobierno? Igual pasa en Telefónica, ¿no? Es verdad que está en un sector mucho más competitivo, que viene prácticamente de los 12 últimos meses estar plana, pero claro, tenía un plan estratégico. Es decir, sigo centrándome en mis principales mercados de Reino Unido, Brasil, Alemania, España, sigo reduciendo deuda, trato de crecer un 5% anualizado el flujo de caja libre y mantengo el dividendo. Vale, pero si ahora empezamos a cambiar, pues también puedes, como decía antes, desconcertar a los inversores. Entonces, quizá mantener Telefónica y sí que vemos mejor perspectiva en Indra. Es verdad que no yo, sino el consenso de los analistas en este momento dice explícitamente comprar la tecnológica, comprar Indra y vender la telefonía. Solo el 15% de los analistas hoy recomendaban comprar Telefónica, aunque evidentemente se ha producido una subida, porque había caído significativamente. Por varias razones. En primer lugar, como muy bien has explicado, Indra tiene un recorrido al alza muy importante como consecuencia de la inversión en el sector de la defensa. Que queramos, se va a producir, sí o no. Afortunadamente yo creo que se va a producir. En mi caso lo considero positivo. Y luego, por otro lado, en Telefónica hay una intervención estatal política, no empresarial y bastante irracional. Por tanto, no sabemos en qué puede acabar. Y de hecho no tiene sentido desde el punto de vista empresarial que compre la actividad más débil precisamente de Indra, que es lo que se pretende. Eso significaría un lastre muy importante para Telefónica. De tal manera que en Telefónica también los analistas dicen que el nuevo presidente no conoce el sector y que además va a haber un problema de gobernanza muy significativo. Insisto, eso es lo que hoy decía el consenso de los analistas. Vamos con las eléctricas. Iberdrola perfora las resistencias del corto plazo que la ponían en
en 13,40, 13,39. Endesa también está en máximos históricos. Esto es una buena racha. Y son compañías que se pueden comportar bien, pero hay que ver también cómo evolucionan, ¿no?, las perspectivas de inflación y lo que hace el Banco Central Europeo. Las energéticas han sufrido con los tipos altos, porque normalmente para crecer, por su modo, ¿no?, de hacer negocio, que son muy intensivas de capital, necesitan mucho crédito, los tipos de interés altos les reducen los márgenes de beneficio, pero a medida que bajan los tipos de interés también son menos atractivos los bonos y muchos inversores vuelven a la bolsa y vuelven a valores más defensivos, esos valores como las energéticas con altas barreras de entrada, resultados estables y una buena política de dividendo. Y es lo que está atrayendo, ¿no?, a muchos inversores. Y también decir, Iberdrola es la segunda empresa más grande por capitalización de este país y viene de crecer, ¿no?, los beneficios un 26% y de crecer también el dividendo un 14%. Jefferies, precisamente, que es una referencia, ha dicho que sus dos grandes protagonistas para invertir, no solo en commodities, sino en general, son estas dos commodities para el año 2025, porque efectivamente están diversificando en otros servicios su actividad y hay grandes expectativas de incremento de la demanda de energía, como decíamos anteriormente. Vamos a ver si se cumple, pero hoy por hoy, precisamente, las expectativas y el precio de referencia es al alza. Por tanto, es una buena noticia para estas energéticas. Y yo creo que también están pendientes de lo que puede suceder o no con el famoso decreto Ómnibus, porque si el decreto Ómnibus no sale, precisamente el impuesto sobre las energéticas pasará a mejor vida. Ya veremos. Hoy hacía un avance el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dice que la reducción de jornada se va a aprobar no esta semana, sino la próxima. Que él ha dicho esta semana o la próxima semana, entiéndanlo bien. Vamos a escucharle y así no hay interpretación que valga. El proceso es muy claro. Una vez pase la discusión en el ámbito de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el siguiente paso es la Comisión de Subsecretarios y a partir de ahí ya entra en Consejo de Ministros, donde entraría, si todo va según lo previsto, en el Consejo de Ministros de la semana que viene. Este es el calendario que tenemos por delante y, como decía, con ese objetivo de seguir avanzando para que esto sea una realidad lo antes posible y que sea una realidad con garantías, ayudando y acompañando también a nuestras empresas. Esto es lo que pretendemos. Al final no ha habido la guerra que esperábamos algunos, con Yolanda y... Pues no la ha habido, pero a mí me ha sorprendido porque yo estaba en ese acto. Era la presentación en la Bolsa de Madrid del famoso informe Cepime 500, que lo que hace es valorar las mejores empresas pequeñas y medianas de nuestro país. Y en este sentido, en el discurso oficial que ha hecho a poquísimos metros de mí, por ejemplo, no ha hecho ninguna referencia. Como se puede ver en las imágenes, se ha hecho al salir precisamente. No ha querido hacer ninguna referencia al respecto porque era uno de los asuntos que los empresarios consideraban peligrosos de cara a su productividad. A mí me ha sorprendido su discurso oficial porque estábamos en un país que yo desgraciadamente no conozco. Se refería a un país exitoso no solo en los ritmos de crecimiento por encima de Estados Unidos, sino que la productividad crecía significativamente y que este gobierno estaba haciendo todo lo posible para mejorar la eficiencia de las empresas. No era el sentimiento de muchos empresarios, porque hay que tener en cuenta cómo ha evolucionado la fiscalidad, cómo ha evolucionado las cotizaciones sociales, pero sobre todo cómo está evolucionando los costes laborales, que esta reducción de jornada significa entre un incremento de costes del 6% por el hecho de reducir la jornada hasta el 14% si hay que buscar un nuevo trabajador para suplir esa falta durante unas horas. Hay que tener en cuenta que no se puede compensar en muchos sectores con mejora de productividad. En este caso se vigila con mucha eficiencia 22 horas y se deja de controlar, se deja de vigilar dos, evidentemente no sirve para nada. Que el ministro cree que hemos mejorado en productividad. Eso nos ha dicho, y en eficiencia de las empresas. Es verdad que allí estaban magníficas empresas, pero también hay que recordar que del orden del 25% de las empresas españolas, sobre todo pymes, están pasando serios problemas. Y muchas que han tenido que desaparecer para pasar a mejor vida. En fin, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento para estos dos señores por su presencia en el programa y por sus opiniones todavía más. Y a ustedes, ¿qué decirles? Pues que les invito a ver la redacción abierta a la vuelta de publicidad.